Capítulo en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 9 y vamos a ver hoy día la primera misión de los 12, la primera misión de los 12 apóstoles. Así que les ruego, hermanos, podamos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Pero antes vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Gracias, Señor, esta noche, este segundo servicio que nos regalas. Dios, te ruego por claridad de pensamiento y de palabra para enseñar a tu pueblo, a tu iglesia. Te ruego, Dios, por la obra de tu Espíritu para que entendamos y seamos iluminados a través, Señor, de la porción que el día de hoy vamos a estudiar. Y te agradecemos por este tiempo que tú nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver la primera misión de los 12 apóstoles. ¿Sí? Vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. La palabra del Señor dice así: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón ni alforja, ni pan ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid a aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y en esta sesión nos vamos a topar con la primera misión de los 12 apóstoles. Hombres los cuales ya hemos visto en este mismo Evangelio que Jesucristo escogió de manera especial. Él cotidianamente, hermanos, era seguido, como hemos visto ya en el Evangelio de Juan. Jesucristo era seguido, hermanos, por miles de personas muchas veces, a tal grado que no podía estar muchas veces dentro de las ciudades o dentro de las poblaciones, sino que se tenía que ir a las montañas o se tenía que ir al campo para poder predicar en un lugar donde entren tantas personas, donde muchas personas puedan seguirlo y escucharlo. Y dentro de esas miles de personas, cientos y miles de personas que lo seguían, él decidió, hermanos, escoger a 12 personas, como ya hemos visto en este mismo evangelio. 12 hombres que, como voy a relatar hasta el final de esta exposición, Cristo los escogió para que sean el fundamento sobre el cual su iglesia debe ser edificada. Y digo esto, hermanos, desde el principio, porque este pasaje no debe pasar desapercibido para nosotros, pues tiene una gran aplicación para la iglesia hasta nuestros días. Y es de que Jesucristo dejó a 12 hombres, los cuales iban a tener la misión de poner el fundamento sobre el cual tú y yo debemos edificar. Toda iglesia sana es una iglesia apostólica, y no porque tenga apóstoles, sino porque sigue lo que los apóstoles, que eran el fundamento de la iglesia, enseñaron. Y eso, hermanos, es algo que vamos a empezar a ver en el Evangelio de Lucas, y es el propósito de este tipo de pasajes en los cuales se nos presenta a estos 12 hombres. Y Lucas nos va a presentar a estos 12 hombres después de que Jesucristo ya ha tenido un largo ministerio. Ya estamos aproximadamente en 1 año y medio de su ministerio. No es tan largo todavía Jesucristo, pero va a tener un ministerio de 3 años. Quizás no es considerado algún ministerio muy largo, pero Jesucristo ya está a la mitad aproximadamente de su ministerio. Jesucristo ha estado haciendo muchos milagros, nos hemos topado con muchos de ellos en el capítulo 8 de este mismo evangelio. Jesucristo ya ha tenido ciertos encuentros con diferentes judíos, diferentes líderes religiosos de su época. Y ahora, después de haber pasado 1 año y medio aproximadamente con estas 12 personas de manera especial, decide enviarlos a una misión, la cual iba a ser la primera misión a la cual ellos iban a estar involucrados. Y comenzamos el capítulo 9, versículo 1, Lucas diciéndonos que Jesucristo reunió a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Estos hombres, como ya he mencionado, habían sido escogidos de manera especial y con la intención de que cumplan una labor especial.
Estos hombres, hermanos, habían sido entrenados por Jesucristo ya por aproximadamente 1 año y medio antes de ser enviados a su primera misión. Ahora, este es un detalle, hermanos, creo que es importante porque es un detalle el cual la iglesia también debe tomar muy en cuenta. En muchas iglesias, lamentablemente, no se toma en cuenta la forma en la que Jesucristo entrenó hombres para la labor del ministerio que Él tenía preparado para ellos. Y a muchas personas incluso se les permite ejercer una labor como la que los apóstoles van a ejercer acá de enseñanza dentro de la iglesia sin haber tenido un tiempo de entrenamiento, pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo va a pasar tiempo con ellos y como hemos visto en el Evangelio de Juan capítulo 1, muchos de estos hombres han estado con Él desde el principio de su ministerio, quizás exceptuando a Mateo. Muchos de estos hombres, como hemos visto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, estuvieron presentes con Jesucristo desde que inició su ministerio, desde que empezó a hacer milagros. Antes, justo cuando Él ya fue bautizado, ya estaban incluso con Él. Hemos visto el acercamiento que tuvieron Pedro, Andrés, Natanael, Felipe en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y muchos de ellos, hermanos, ya habían estado con Jesucristo por lo menos, calculo, 1 año, y habían estado siendo entrenados por Él. Y es ahora, después de haber pasado un entrenamiento con Jesucristo, que recién van a ser enviados a esta que va a ser su primera misión. Algo que va a ser una antesala de lo que ellos harían más adelante, a lo que vamos a estudiar en el libro de los Hechos cuando terminemos este Evangelio de Lucas. Ahora, hay varias preguntas que contestar en esta sección, hermanos. Sinceramente hay varias cosas que no se nos dan de manera detallada. ¿Por qué Jesucristo escogió específicamente 12 hombres? No se nos dice explícitamente por qué. Algunos dicen que tiene cierta relación y yo creo que sí debe tener alguna relación con el hecho de que los judíos estaban acostumbrados a ser separados por 12 tribus y los judíos consideraban a sus patriarcas los 12 hombres de los cuales cada tribu saca su nombre en el Antiguo Testamento. Ahora, con esto por si acaso no estoy diciendo que cada uno de estos discípulos haya sido parte de una tribu especial en el pueblo de Israel. Es más, podemos nosotros decir con bastante seguridad de que probablemente la mayor parte de sus apóstoles eran galileos, pero quizás tenga alguna relación, ¿sí? En el sentido de que esta misión que los discípulos van a hacer va a ser específicamente dirigida hacia los judíos. Es más, en el Evangelio de Mateo se nos especifica y se nos da ese detalle de que Jesucristo literalmente les va a mandar a esta primera misión y les va a decir que no vayan a los gentiles, sino que se dediquen a ir a los judíos. Y creo que el número 12 iba a ser algo llamativo para los judíos, pues ellos estaban acostumbrados a las 12 tribus de Israel en las que habían sido divididos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? No les voy a dar específicamente una biografía de cada uno de ellos, aunque ya lo hemos hecho cuando hemos estudiado su llamamiento en el capítulo 5, si no me equivoco, de este mismo evangelio. Pero algo sí que recalcar, hermanos, es que eran hombres comunes y corrientes. Es más, hay un libro literalmente escrito por John MacArthur que presenta a estos hombres con ese título, Hombres Comunes y Corrientes. Eran pescadores, muchos de ellos eran ignorantes, algunos de ellos eran hombres sumamente despreciados en la comunidad, en la nación entera, como Mateo. Algunos de ellos tenían una reputación de ser violentos, como Simón el Celote, por ejemplo, que era una especie de terrorista contra los romanos en aquella época. Pero eran hombres, sinceramente, que nadie podía esperar que quizás pudieran lograr algo muy grande. Nunca alguien se hubiera imaginado probablemente en su época que estos hombres terminarían trastornando el mundo entero hasta nuestras épocas. 2000 años después seguimos estudiando acerca de ellos. Y hermanos, la mayoría de las personas nunca se hubiera imaginado eso. Es más, los judíos del primer siglo van a sorprenderse. ¿Has leído Hechos capítulo 4, versículo 13? Cuando escuchan a Pedro y escuchan a los apóstoles predicar, se van a sorprender y van a decir, ¿de dónde estos hombres tienen esta doctrina? ¿De dónde estos hombres tienen todo ese conocimiento? Se nota que han estado con Jesucristo. Y esto, hermanos, creo que es un detalle que no podemos saltarnos así nomás. ¿Por qué? Porque al ver estos hombres comunes y corrientes, pescadores, ignorantes, incluso la Escritura, hermanos, no va a adornar la historia de los apóstoles, porque en diferentes ocasiones nos los vamos a encontrar cometiendo serios errores. Es más, ya nos hemos encontrado con algunos de sus errores en el capítulo 8 de este mismo evangelio, cuando estos mismos discípulos a Jesucristo les va a tener que confrontar diciéndoles de que su fe, ¿por qué su fe era tan débil?
pues estuvieron en una barca, en una tormenta y pensaron literalmente que Jesucristo los iba a dejar morir ahí. Y Jesucristo los va a confrontar con que eran hombres débiles, no tenían una gran fe. Jesucristo más adelante en este mismo evangelio los va a confrontar con que eran tardos para entender, tardos para escuchar. No eran los más brillantes, no eran los más valientes tampoco. Vamos a ver hasta el final de este evangelio cómo estos 12 discípulos, exceptuando a Judas, obviamente que va a cometer algo mucho peor porque va a traicionar a Cristo, los otros 11, uno lo va a negar 3 veces y los otros se van a escapar y van a tener miedo. Literalmente, hermanos, los evangelios nos relatan que las mujeres que seguían a Jesucristo van a estar dispuestas a quedarse con Cristo hasta el final, cuando los hombres se van a escapar. Esto lo digo en vergüenza de los hombres y para mostrar de que estos discípulos no eran, hermano, de lo que uno podría considerar lo mejor que hubiera, ¿sí? Ellos no eran muy letrados, a pesar de que sí tenían ciertas capacidades especiales. Esto se puede encontrar en sus escritos, como los escritos del apóstol Pedro. Se sabe de que tenía un conocimiento bastante maduro de la lengua griega. Pero en general, hermanos, no eran hombres que llamen mucho la atención. Nadie se hubiera esperado que estos hombres trastornen el mundo entero, como ya les dije. Y en este punto, Jesucristo los envía a su primera misión. Los reúne a estos 12, en otra ocasión va a reunir más personas, va a reunir a 70, a los cuales los va a mandar a una misión también, pero en esta ocasión los va a reunir específicamente a los 12. Y lo que nos va a presentar Lucas, hermanos, es de que en esta primera misión vamos a encontrar diferentes características acerca de lo que Jesucristo esperaba de ellos. Pero esta misión, hermanos, iba a tener algunas características especiales que nosotros debemos meditar. Jesucristo dice Lucas nos dice en este pasaje de que Jesucristo les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y es aquí, hermanos, donde tengo que explicar y hablar acerca del propósito de los milagros. ¿Por qué Jesucristo hace eso? Ahora, este poder, por si acaso, que recibieron estos hombres fue un poder que literalmente dice el texto que Jesucristo les dio de manera especial. Este no es un poder que Jesucristo daba a todas las personas, sí se va a ampliar esto en los 70 más adelante, pero específicamente en esta primera misión de los 12 apóstoles nos vamos a encontrar de que Jesucristo de manera especial les da la autoridad para estas dos cosas: expulsar demonios y sanar enfermedades. Dicho sea de paso, hermanos, por si acaso, expulsar demonios y sanar enfermedades normalmente son cosas distintas. Menciono eso porque en nuestra época mucha gente combina o relaciona la enfermedad con los demonios. Y entonces ves gente expulsando los demonios de cáncer, los demonios de diferentes tipos de enfermedades, pero por si acaso en el Nuevo Testamento encontramos que son dos cosas completamente distintas: el estar poseído por un demonio o el estar enfermo. Pero Jesucristo les da este poder. ¿Por qué les da este poder? Y aquí, hermanos, es donde tengo que explicarles cuál es el propósito de los milagros, algo que una vez más voy a explicar, a pesar de que espero de que la mayoría de ustedes ya tengan bastante claro. El propósito de que Jesucristo le dé milagros a estos discípulos, hermano, es porque Dios autentificaba a sus verdaderos enviados a través de obras milagrosas. Déjame repetirte una vez más. Dios autentificaba, ahora estoy usando mis palabras con cuidado, estoy usando mis palabras, hermano, en tiempo pasado, ¿sí? Autentificaba a sus verdaderos enviados, a sus verdaderos siervos, dejando y permitiéndoles que hagan milagros. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, y escucha lo que el autor de Hebreos va a decir. Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque si tú conoces un poco de la historia del cristianismo y de la iglesia, vas a encontrar de que se van a levantar hombres que van a querer ponerse encima de los apóstoles. Y van a decir tener más capacidad que los apóstoles, que los 12, de tener más conocimiento que los 12, tener más poder que los 12, tener van a reclamar incluso más respeto que los 12 apóstoles. Esos en el primer siglo se conocían como los gnósticos, que incluso decían tener un conocimiento que excedía el de los 12 apóstoles. Pero la pregunta es, en un mundo, hermanos, en el cual muchas personas se levantaron a decir que eran el Cristo,
Muchas personas se levantaron a decir que habían recibido revelación de parte de Dios, y en un mundo en el que iba a suceder eso constantemente, como vamos a ver en un momento, ¿cómo es que en la antigüedad, cómo es que en el primer siglo se iba a poder identificar a aquellos que verdaderamente Cristo había enviado? ¿Cómo se los iba a poder identificar? Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Voy a leer todo ese pasaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor de Hebreos, hermanos, acá está mencionando y está haciendo una exhortación a la iglesia a prestar mucha atención a la enseñanza que habían recibido. Ahora, la pregunta pero acá es la enseñanza de quiénes. El autor de Hebreos nos va a decir. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que en algún momento de la historia el pueblo judío recibió palabra directamente de los ángeles. ¿Cuándo pasó eso? La Biblia nos menciona de que eso sucedió en el libro del Éxodo, cuando Moisés recibió las tablas de la ley y diferente revelación de parte de Dios. Eso fue entregado, nos dice la Escritura, por medio de ángeles. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo y después de Él, hemos sido enseñados ya no por ángeles, sino por Jesucristo y sus apóstoles. Y escucha lo que va a decir, por eso va a decir el autor de Hebreos, escucha, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes son esos que oyeron, hermano? Esos que oyeron eran los apóstoles, aquellos que recibieron de manera personal la doctrina de parte de Jesucristo, aquellos que fueron entrenados de manera personal y especial por Jesucristo. Y ahora escucha cuáles son las características que tienen ellos, tanto nuestro Señor Jesucristo como los que lo oyeron, que son los apóstoles. Escucha el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de Hebreos literalmente nos dice de que Dios los autentificó, de que Dios los identificó como sus verdaderos mensajeros a través de milagros. Hermano, ese es un detalle que no nos podemos saltar y que es muy importante. Esto es algo que Dios no hizo solamente en el Nuevo Testamento, sino es algo que Dios empezó a hacer en el Antiguo Testamento también. Hace un momento hemos leído Éxodo capítulo 4, donde te acuerdas el relato de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés de que él tiene que ir y rescatar a su pueblo, tiene que rescatar y liberar a su pueblo de Egipto. Moisés le va a decir a Dios, Dios, ¿cómo me va a querer este pueblo que tú me has enviado? Y Dios literalmente le dice, ok, yo te voy a dar ciertas señales para que ellos sepan que yo te he enviado. Entonces le tira tu vara a la tierra y se va a convertir en una serpiente. Mete tu mano, saca tu mano, tiene lepra, vuelve a meterla, sácala después de nuevo y está limpia. Dios mismo le dice a Moisés, ok, ¿cómo el pueblo te va a creer que tú realmente eres un enviado de parte de mí? Por los milagros que te voy a permitir hacer, por los milagros. Y hermano, en el Nuevo Testamento, donde Dios nos iba a dejar el fundamento para la iglesia, más vale que Él haya comprobado quiénes eran aquellos que iban a dejarnos ese fundamento. Es por eso, hermanos, que no sé si sabías, pero el apóstol Pablo, y vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo, como sabrán, no era parte de los primeros 12, ¿sí? Judas traiciona a Jesucristo, termina suicidándose. Y bueno, yo sé que hay un debate, ¿sí? Porque en el libro de Hechos encontramos que Matías ocupa el lugar de Judas. Yo personalmente, hermano, creo que Matías ocupa el lugar de Judas en el sentido de que Judas era el tesorero de los 12, pero sinceramente dudo mucho de que Matías haya ocupado el rol de Judas como apóstol. Yo sinceramente creo que es Pablo el que ocupa ese rol. Pero había personas que, como sabían que Pablo no había estado desde el principio con los 12, que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, había personas a las cuales estaban diciendo, no creemos de que tú realmente seas un apóstol. Y ahora escucha lo que Pablo le va a responder a esas personas. Varias cosas les va a responder, pero escucha especialmente esto, 2 Corintios 12, versículo 11 y 12.
Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, escucha bien esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En un momento en el cual el apóstol Pablo estaba siendo confrontado, estaba siendo difamado, porque había personas las cuales estaban diciendo que él era un falso apóstol, Pablo les va a decir, un momento, en mí estas señales se han cumplido. Por eso yo no tengo nada en menos que esos grandes apóstoles, aunque nada soy ya, pero las señales que Dios ha dado para autentificar e identificar un apóstol también se han dado a mí. Y Jesucristo, hermano, ese es el motivo por el cual, comenzando esta primera misión a los apóstoles, lo mismo va a hacer cuando les dé la gran comisión, los va a enviar a hacer milagros. Ahora, pero acá, hermanos, tengo que explicar más cosas acerca de este tema de los milagros. Porque esto, hermano, iba a ser una función especial, esto iba a ser un don especial que se iba a dar de manera en particular en los apóstoles, en los 12. La Biblia misma, hermano, nos dice de que estos dones que los apóstoles iban a tener ni siquiera iban a ser para toda su vida, sino iban a ser solamente por un periodo de tiempo en el cual ellos iban a hacer milagros para ser autentificados como los mensajeros de Cristo, pero después de eso estos dones literalmente iban a cesar. ¿Cómo sabemos esto? Porque tú ves, hermano, de que estos tipos de dones milagrosos cesaron. ¿Has leído Santiago capítulo 5, versículo 14? Santiago va a decir, si hay algún enfermo dentro de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Llame a un apóstol porque tienen el don de sanidad. Creo que eso no dice Santiago. Santiago dice, llamen a los pastores para que oren por él, porque si Dios quiere puede sanarlo, porque la oración del justo puede mucho. El apóstol Pablo al final de su vida literalmente le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, de que dejó a uno de sus colaboradores enfermo en Mileto. Literalmente el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, toma vino por tus constantes enfermedades. La Escritura, hermano, nos da claramente evidencia de que esos dones iban a tener un propósito al principio de la era apostólica, pero después de eso iban a cesar, como el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque algunas personas que han leído y han expuesto el pasaje que ahora estamos estudiando, han llegado a decir esto. Es más, yo he leído un libro, no lo he terminado de leer, pero he leído un libro en el cual se afirmaba de que cuando Cristo manda a alguien a predicar su evangelio, siempre lo va a mandar con milagros, porque los milagros es lo que Dios va a utilizar para atraer a las personas. Eso no es una mentira, hermanos. Eso es una mentira. Hay gente que literalmente ha escuchado decir eso. Cada vez que Dios envía un mensajero va a traerlo con sanidad, porque las sanidades van a atraer a las personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es una mentira, hermanos. Eso no se cumplió ni siquiera en los apóstoles. Ellos van a tener este poder en cierta medida en la primera etapa de la era apostólica, pero después esos dones van a cesar. Escucha cuán contradictorio sería esto. Que siempre que alguien va a ir a predicar el evangelio tiene que también traer sanidades junto con él. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? ¿Cuál era su situación cuando él fue a predicar a Galacia? ¿Te acuerdas? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4 para que te muestre esto, y porque es muy incoherente lo que muchas personas han interpretado acerca del pasaje en el que nos encontramos. Porque por si acaso el pasaje en el que nos encontramos en Lucas tampoco dice, por si acaso Jesucristo les dio estos poderes y esos dones iban a estar en ellos para toda la vida. Tampoco dice eso nuestro pasaje. Tenían una función, como he mencionado, de identificarlos, para que las personas puedan identificar que ellos verdaderamente eran apóstoles. Pero eso no significó de que esos dones, hermanos, iban a estar hasta el final de su vida y, como voy a mostrar en un momento, hasta el final de la vida de la iglesia tampoco. Escucha al apóstol Pablo y ten esto en mente. Personas que dicen que siempre que Dios envía a alguien a predicar el evangelio, junto con el evangelio tiene que traer milagros de sanidad.
Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Gálatas 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces, según los teólogos de la prosperidad, supuestamente, cada vez que alguien va a ir a predicar el evangelio, va a llevar sanidad junto con él. Interesante que el apóstol Pablo literalmente haya ido enfermo a predicar a algún lugar, ¿verdad? Y literalmente el apóstol Pablo va a decir que por esa enfermedad tuvo que quedarse en Galacia y les predicó el evangelio. ¿Qué incoherente te suena eso? Vengo a ofrecerles sanidad cuando yo mismo estoy enfermo, mientras le predico este mensaje que supuestamente les va a traer sanidad. Eso no es algo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y como he mencionado, hermanos, hay mucha evidencia muy explícita en la cual el Nuevo Testamento nos lleva a concluir de que esos dones tenían este propósito: autentificar e identificar a los apóstoles de Jesucristo. Ahora, ¿por qué también nosotros creemos de que estos dones tenían ese propósito primario en la primera etapa de la era apostólica? Hay un motivo, hermanos, ¿sí? Porque los mismos apóstoles y el mismo Jesucristo nos van a decir esto, que en el futuro, cuando tú veas que alguien hace milagros, ya no creas que viene de parte de Dios, sino más bien desconfíes. ¿Sabías eso? Eso es muy importante, hermanos, porque el Nuevo Testamento, como les he presentado el día de hoy, nos dice de que estos milagros iban a ser utilizados para autentificar e identificar a los apóstoles. Incluso los milagros fueron utilizados para identificar a Jesucristo. Jesucristo mismo le va a decir a los judíos: vean las obras que hago. ¿Quién más puede hacer todos los milagros que yo hago si yo no soy el Cristo? Jesucristo les va a decir: miren, los milagros autentifican quién soy yo. Me identifican claramente como el Hijo de Dios. Pero hermano, ¿eso iba a ser para todas las eras hasta el fin del mundo? La respuesta es no. Jesucristo va a decir, Mateo capítulo 24, versículo 24, más adelante Jesucristo va a decir: van a venir falsos cristos, engañadores, falsos maestros, los cuales adivinan qué es lo que van a hacer. Milagros, grandes señales y milagros. Jesucristo, hermano, más bien nos va a decir: por si acaso, después de mí, después de mis apóstoles, ya no confíen en los milagros. Y si eso no es suficiente, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo en ese contexto está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, escucha lo que dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, la Biblia nos dice de que Cristo le dio este poder y esas manifestaciones especiales a los discípulos. ¿Por qué? Porque era una forma de autentificarlos como sus mensajeros. Pero por si acaso, hermano, eso fue para el primer siglo después de la venida de Jesucristo. Eso fue para la primera etapa de la era apostólica. Después de esa etapa, el apóstol Pablo, así como Jesucristo, nos dicen: cuando ustedes vean milagros, más bien desconfíen. Porque Satanás es el que está intentando utilizar esos milagros incluso para engañar a los escogidos, si es que pudiera hacer eso. Es por eso, hermanos, que no es coincidencia de que en la mayoría de los lugares donde se hacen milagros, normalmente es los lugares donde son un nido de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Comúnmente, tú menciona el hacedor de milagros, el que quieras. Normalmente siempre está involucrado con falsas doctrinas y con un falso evangelio. Tú menciónalo, ¿sí? Julio César Rival en nuestra época, hermano, de él y por sus frutos son las peores 3 iglesias que tenemos en nuestro país. La Iglesia Poder de Dios y Cristo viene. Cristo mismo nos dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Pero muchos milagros supuestamente. Poder de Dios, la Iglesia, etcétera. Constantemente milagros, milagros, milagros. Pero falsas enseñanzas constantemente. Sus milagros siempre están unidos a las falsas enseñanzas.
A diferencia de los apóstoles, como vamos a ver en un momento, de que esos milagros, por la gracia de Dios, iban a estar unidos con la verdadera predicación. Eso ya no sucede en nuestra época. Eso ya no pasa en nuestra época. Ahora, la Biblia nos aclara por si acaso, y esto quiero recalcarlo, de que son milagros engañosos. Esta gente hace milagros engañosos. Sus milagros, hermanos, son una farsa. Sus milagros son un teatro, un show. Es más, yo mismo ya he escuchado de primera mano personas que me han comentado de que pagan a gente para que aparenten estar mejor o para que aparenten estar enfermos y luego haberse sanado. Y hermanos, ya algo que me ha alegrado del COVID-19 es que los ha desenmascarado, ¿sí o no? A los que creen que estas personas hacen milagros, me causó a mí mucha gracia que el 2020, literalmente antes, me acuerdo que la cuarentena comenzó el 15 de marzo más o menos, unas 2 semanas antes la Silvia Salcedo estaba ahí en su iglesia, que milagros, 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 reciban milagros y más milagros, los de ahí atrás, milagros, para ustedes milagros, los de la TV, milagros, los que estén mirando por la pantalla, milagros para ustedes. 2 semanas después, si están resfriados, por favor no vengan, ¿sí? No, que tenían el poder de sanar, el poder de Dios y la unción de Dios para sanar y repartir milagros a lo que quieran, y después de 2 semanas teniéndole miedo a los resfriados, ¿sí? Pero no que ahí se sana la gente cuando entra, no que ahí la gente se recupera del cáncer y de diferentes tipos de enfermedades más graves. Son milagros engañosos, son apariencias, son prodigios engañosos que aparentan ser algo sobrenatural cuando en realidad solamente están hechos para engañar. Pero esa no iba a ser la primera misión de los apóstoles, hermanos. Ellos verdaderamente iban a hacer milagros. Y no vamos a poder estudiar hoy día a fondo todo el ministerio de milagros o el don de milagros que tuvieron los apóstoles, pero hermano, tú no vas a ver eso en nuestra época. Tú no vas a ver a los Salcedo o a los malos Guachaya caminar por la calle y sanar a la gente con su sombra. ¿O ves eso? ¿Ves eso? Tú no vas a ver, hermanos, como a Jesucristo, como sucedía con Jesucristo, de que se le acercaban miles de personas y literalmente hay pasajes en los que se dice, y todos eran sanos. Tú nunca vas a ver, hermano, un ataúd entrar a esas iglesias y que estas personas resuciten a esa persona. Tú no vas a ver eso. Lo que tú vas a ver son shows, son dramas, son teatros los cuales se utilizan para engañar a los ingenuos. Pero Jesucristo a sus apóstoles verdaderos, los del Nuevo Testamento, les iba a dar este poder y esta autoridad, como he mencionado, para autentificarlos. Para que tú y yo sepamos de que estos hombres no eran cualquier hombre, no eran cualquier tipo de hombres. Estos hombres, si bien eran comunes y corrientes, no tenían mucho que ofrecer por ellos mismos, Dios los estaba autentificando como sus verdaderos mensajeros. Y eso es importante, hermanos. Porque en todas las épocas se han levantado personas con mensajes, en todas las épocas se han levantado personas diciendo que traen un mensaje de parte de Dios y que tienen revelación y que tienen conocimiento, etc. Pero estos hombres en el Nuevo Testamento, de ellos yo sí te puedo asegurar que tenemos pruebas claras de que ellos verdaderamente fueron enviados de parte de Dios, porque Cristo les dio esta autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Algo que está escrito, algo que está relatado en los evangelios, como también en el libro de los Hechos. Milagros públicos, inmediatos, masivos que van a hacer. Ahora, algo que recalcar también sobre estos milagros, por si acaso, y para esto les voy a pedir, por favor, que vayan conmigo a Mateo capítulo 10, porque por si a alguien le queda dudas, hermanos, de que lo que vemos en nuestra época no es lo que Cristo le dio a los apóstoles, te animo a leer esto, Mateo 10, versículo 8. Y me estoy tomando bastante tiempo en este punto, hermanos, porque estoy harto, sinceramente, cansado de que haya tanta gente que se deje engañar con los pacpacos de nuestro día que dicen hacer milagros. Escucha lo que dice capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 8. Sanad enfermos, por si acaso es el mismo relato de Lucas, pero relatado por Mateo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y ahora escucha esta parte. Los martes en la noche, ¿sí?
en las noches de poder. Eso dice, en las maratónicas, eso dice, cuando la gente pacte y dé sus diezmos, ahí denles sanidad, limpieza. No dice eso, ¿verdad? Escucha lo que dice. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, eso no se ve en nuestra época, ¿sí? Todos esos shows, todos esos teatros siempre son de una manera en la cual estas personas buscan sacarle dinero a las personas. Siempre, siempre. Porque si quieres recibir un milagro así de grande, tu ofrenda, ¿cómo tiene que ser? Así de grande también, ¿sí o no? Incluso son bien sinvergüenzas, lo dicen así. Pero Jesucristo a sus verdaderos apóstoles, los cuales iban a ser autentificados por esto, les dice esto. No, 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 por si acaso este tema de los milagros no es para que hagan un negocio, es gratis. De gracia se les está dando estos dones, de gracia ustedes den, no pidan nada a cambio. Por eso en el libro de Hechos, hermanos, tú nos vas a ver a los apóstoles haciendo sus carpas para los días martes de poder y luego buscar que la gente ofrende y sacarles todo el dinero que puedan. A los apóstoles no los vas a ver haciendo maratónicas y diciéndole a las personas que den cierto dinero para que ellos oren y entonces se sanen. No, no van a hacer eso. Ellos van a dar de gracia. Y creo que, hermanos, esa es una gran evidencia del engaño en el que muchas personas están inmersas en nuestros días también. Ahora, pasando al versículo 2, hermanos, la Biblia nos va a decir algo que es importante en este pasaje. Y es de que por si acaso el ministerio de estos 12 hombres no iba a estar enfocado en los ministerios. Su ministerio iba a estar enfocado en la enseñanza. Ahora, esto ya debería ser obvio para nosotros. Hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas. Hemos visto también en algún momento el Evangelio de Marcos, capítulo 1, donde, hermano, las multitudes van a seguir a Jesucristo porque querían milagros y Jesucristo se va a alejar de ellos y les va a decir, no, 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 yo he venido a predicar, para eso he venido. Y ahora, ¿por qué menciono esto? Porque escucha el orden de las cosas en el versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto, hermanos, y el orden que se nos presenta en el versículo 2 creo que es importante. Porque el ministerio principal de los discípulos iba a ser predicar el evangelio, predicar el reino de Dios. Hermano, tú vas a encontrar eso en el libro de los Hechos. Su ministerio principal va a ser predicar. Por más de que ellos tenían el don de hacer milagros y de sanar, ellos no se van a dedicar a tiempo completo a hacer eso. Su ministerio principal va a ser la palabra de Dios, la enseñanza. Los apóstoles mismos relataron esto, Hechos capítulo 6, cuando ellos dijeron, no podemos dejar de dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. 1 de cada 4 versículos en el libro de los Hechos, hermano, es una predicación, es parte de una prédica. Los apóstoles, hermanos, tú vas a encontrar de que a lo que se van a dedicar ellos es a enseñar. Incluso los vas a ver a veces, este relato me llama mucho la atención, ya lo he mencionado creo en otra sesión de Lucas, pero me llama mucho la atención cuando Pablo está en el libro de Hechos siendo perseguido por una mujer endemoniada. Y Pablo no la va a liberar, literalmente no la va a liberar, porque Pablo está ahí metido predicando, enseñando, y solamente hasta que le hartó la paciencia, se va a dar la vuelta y la va a liberar, ¿sí? Porque su ministerio principal no iba a ser andar echando demonios y tirando aceite en todas partes, no. Su ministerio principal iba a ser predicar. Y por eso el orden en este versículo 2 creo que es muy importante. Porque la salvación, hermanos, lo siento, pero es, ¿por qué? ¿Por ver milagros o por escuchar con fe? La última vez que leí mi Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 17, ¿qué dice? La salvación es ¿por qué? Por la fe, y la fe es por el oír. Porque por fe andamos y no por vista, va a decir el apóstol Pablo a los Corintios. Jesucristo va a decir, bienaventurado aquellos que crean sin haber visto. Porque los milagros, hermanos, no tenían la intención de asegurar que las personas crean, no. Los milagros, como he mencionado, tenían la intención de autentificar a los mensajeros. Pero como estamos incluso viendo en el Evangelio de Juan en esta época, hermano, mucha gente que recibe milagros termina literalmente traicionando y abandonando a Cristo. Mucha gente, es más, esta mañana he predicado eso en el Evangelio de Juan capítulo 6,
cuando multitudes que recibieron un milagro al día siguiente están abandonando a Jesucristo. Porque la fe, hermanos, es por el oír la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y es por eso que Jesucristo los va a enviar, escucha, a predicar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es este reino de Dios? Lamentablemente han habido bastantes malas interpretaciones de este pasaje también. Algunos malos teólogos han dicho, sabes, la Biblia nos presenta el evangelio de la salvación y también nos presenta el evangelio del reino, ¿sí? Hay esos dos evangelios. Y a veces los apóstoles predican el evangelio del reino, que tiene que ver con milagros y grandes señales, y a veces predicaban el evangelio de salvación. Es más, a mí alguna vez alguien me dijo algo así, tú predicas el evangelio de salvación, yo predico el evangelio del reino. Bueno, eso es una mentira. El apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 1, versículo 8, no hay dos evangelios, solamente hay un evangelio. Solamente existe un evangelio. Y cualquiera que traiga otro evangelio, el apóstol Pablo va a decir, aunque sea un ángel, que sea maldito, porque solamente hay un evangelio, no hay más. No hay más evangelios, solamente hay una noticia, solamente hay unas buenas nuevas las cuales Dios entregó a este mundo. Pero a veces, hermano, este evangelio es presentado con diferentes títulos. A veces se le llama, hermanos, literalmente el mensaje de los reinos de los cielos. Aquí se le conoce literalmente como el predicar el reino de Dios. En otros lugares se lo va a ver como el evangelio de salvación. Pero ¿por qué aquí se le da este título de el evangelio o el mensaje del reino de Dios? Porque si conoces, hermano, tú el evangelio, hermano, tiene el propósito está ligado íntimamente al concepto del reino de Dios. Ahora, déjame explicarte por qué sucede eso, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Y para eso tengo que remontarme, hermanos, hasta el libro de Génesis. En el libro de Génesis, hermanos, nos encontramos cómo Dios crea a este planeta, crea este universo, crea a la humanidad. Y hermano, todo tiene que ver con una especie de reino, ¿sí? Todo tiene que ver con el reino de Dios. Hay un autor que ha identificado estas características del reino de Dios. Ahora, escucha bien esto. Esto es importante para que puedas entender por qué aquí se le llama el reino de Dios. ¿Qué características tiene el reino de Dios? El reino de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, es presentado como esto. El pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios y con la presencia de Dios. Hermanos, es así como se presenta el reino en el Antiguo Testamento. Un pueblo, el pueblo de Dios, en la tierra que Dios les da, bajo el gobierno de Dios y disfrutando de la presencia de Dios. Cuando tú ves, hermano, el libro de Génesis capítulo 1 y 2, encuentras eso. Dios crea a Adán y Eva, que son suyos. Todavía no han pecado, todavía no se han revelado, son suyos. Ahora, Dios no los pone simplemente en este planeta, ¿sí? Sino que crea este planeta y los pone pero en un lugar especial que es el jardín del Edén. Es una tierra especial que tenía para ellos. Y Adán y Eva debían vivir bajo el gobierno de Dios. Es por eso que Dios les da mandamientos y les dice, no coman de tal árbol, coman de todos los demás. Y Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios. Muy interesante, hermano, es ver estos conceptos después de la caída. Porque Adán y Eva ya sé que pecan y adivina qué es lo que pasa. Todo esto se arruina. El hombre ya no es el pueblo de Dios por naturaleza, ya no más. Ahora es enemigo de Dios. Ahora está alejado de Dios. El hombre es sacado de la tierra de Dios, por eso ya no está en el jardín del Edén. El hombre ahora se rebela contra el gobierno de Dios y el hombre ya no disfruta de la presencia de Dios. Pero Dios decide tener misericordia en el Antiguo Testamento y entonces llama a un pueblo, una vez más. Y ahí nos podemos adelantar al tiempo de Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice, de ti yo voy a tener una descendencia, ¿sí? De ti va a salir mi descendencia, la cual va a ser mi pueblo. ¿Y a dónde estaba dirigiendo Dios ese pueblo? A una tierra, la tierra prometida. Y cuando el pueblo de Israel llegue a esa tierra prometida, adivina qué es lo que Dios les da. ¿Te acuerdas del libro de Éxodo? ¿Qué les da? Sus leyes. Les da sus leyes y les dice, aquí está mi pueblo, en la tierra que yo les doy,
y aquí están mis leyes para que vivan conforme a ellas. Pero había algo más en el libro del Éxodo y con todo este pueblo descendiente de Abraham. Había algo más, muy importante. Dios les manda construir el arca del pacto, les manda construir el tabernáculo y más adelante el templo, donde ¿qué estaba? La presencia de Dios. Eso, hermanos, en el Antiguo Testamento era el reino de Dios, su pueblo en la tierra que Él les dio, bajo el gobierno de Dios, con su presencia. Ahora, lamentablemente, eso no se puede dar de manera ideal porque el pueblo de Israel, así como todos nosotros, pecamos. Así como todos nosotros nos rebelamos contra la ley de Dios y por eso no podemos estar realmente en la presencia de Dios, porque morimos, porque Él es santo y justo. Y ahora, una vez más, ¿por qué se le llama aquí a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo le llama aquí a la predicación que iban a dar a estos apóstoles, la predicación del reino de Dios? Hermano, porque el Evangelio, lo que Cristo iba a venir a hacer por ti y por mí, hace posible esto una vez más. Cristo vino a morir por un pueblo, ¿sí o no? Vino a morir por sus ovejas, las cuales lo conocen y escuchan su voz y lo siguen. Cristo, hermano, hace posible que nuestro corazón sea transformado y ahora de manera voluntaria, no para salvarnos, pero por gratitud y por amor a Él, querramos someternos a Dios, ¿o no? ¿Te acuerdas Jesucristo que dice, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Cristo, hermano, el Evangelio, Cristo a través de su Evangelio, Cristo a través de su obra, hace posible de que tú y yo una vez más disfrutemos de la presencia de Dios. A tal grado que la Biblia dice que el Espíritu Santo, que Dios mismo, ya no mora en un templo, ya no mora en el tabernáculo, mora en mí mismo, en cada uno de nosotros. Y Cristo, hermano, literalmente nos promete una tierra que estamos esperando, ¿o no? Y eso, hermano, es todo gracias al Evangelio. Es todo gracias al Evangelio. Incluso la Biblia nos dice que va a llegar el momento en el que vamos a disfrutar eso de manera plena. ¿Has leído Apocalipsis capítulo 21? El momento en el cual literalmente la presencia de Dios esté junto con nosotros, Él enjuague cada una de nuestras lágrimas y junto con todo su pueblo cantemos al Cordero inmolado y le alabemos y estemos en la nueva tierra y en el nuevo cielo, bajo el gobierno de Dios para siempre, no pudiendo pecar nunca más. Hermano, todo eso lo hace posible que el Evangelio, Cristo. Aquel que vino a pagar nuestra condena, aquel que vino a cumplir lo que nosotros debíamos cumplir de la ley de Dios, aquel que vino a pagar lo que nosotros le debíamos a Dios. Y es por eso, hermano, que estos hombres iban a ir a predicar el reino de Dios. Porque a través de Cristo, una vez más, los pecadores iban a poder ser parte de esto. Los pecadores que ponen su fe en Jesucristo pueden ser parte del pueblo de Dios, esperando que Él les dé la tierra que les ha prometido, disfrutando ya de su presencia y esperando en algún momento poder estar cara a cara con Él y sometidos de manera voluntaria por amor y gratitud a su gobierno. Hermano, eso hace posible el Evangelio. Eso, lo único que hace posible eso es Cristo. Y es por eso que los apóstoles iban a predicar eso. Y es por eso que a los apóstoles se les dice, vayan y prediquen el reino de Dios. Es por eso que Jesucristo llega a este mundo y que dice, el reino se acercaba. Porque la única forma de que se cumpla lo que les he mencionado, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en la tierra de Dios, disfrutando la presencia de Dios, es a través de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra manera. Y Cristo iba a hacer eso posible. Y ese, hermanos, iba a ser el ministerio de los apóstoles. Expandir este evangelio hasta el fin de la tierra. Tanto que el apóstol Pablo mismo va a decir, hermano, y les animo luego a leer el libro de Hechos, si lo leen continuamente, van a encontrar una y otra vez a los apóstoles diciendo, nuestro mensaje es el evangelio del reino. Y es por lo que les acabo de explicar. Porque Cristo hace posible de que seamos parte de ese reino, una vez más, al limpiarnos de nuestros pecados y pagar nuestra maldad, al cumplir la ley que nosotros debíamos cumplir.
Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo, los apóstoles van a decir, nosotros debemos dedicarnos a esta predicación. Y yo me propuse no saber nada entre ustedes más que Cristo y este crucificado. Ese, hermanos, iba a ser el enfoque de su predicación. Eso iba a ser la tarea principal de su predicación. Los milagros simplemente iban a tener la intención de identificarlos como verdaderos. Pero de ahí en adelante, hermanos, su ministerio iba a estar enfocado en la predicación de este evangelio. Y dicho sea de paso, por si acaso, si tú quieres identificar a un verdadero maestro en nuestra época, lo que tienes que identificar es que también predica ese mismo evangelio. Los milagros, como ya dije, no son prueba de que alguien sea verdaderamente de parte de Dios. Su predicación en nuestra época, eso sí demuestra que alguien sea de parte de Dios. Su fidelidad a la palabra y su fidelidad a la predicación del evangelio del reino de Dios. Continuando nuestro pasaje, Jesucristo le dice a los discípulos, esta es su tarea, ir y predicar el reino de Dios, sanar enfermos, por gracia, como he dicho, no cobrando nada, no pidiendo nada a cambio. Y ahora Jesucristo, hermano, también les va a dar ciertas normas o ciertas directrices respecto a cómo ellos debían seguir su ministerio, ¿sí? Cómo ellos debían obrar durante esa primera misión. Ahora, hay cosas, hermano, que creo que se aplican solamente a los apóstoles. Hay otras cosas que sí creo que tienen una aplicación más externa, más amplia, perdón. Una aplicación la cual, por ejemplo de ellos, creo que es necesario que nosotros copiemos. Y es de que estos hombres, hermanos, Jesucristo les llama, a pesar de que tenían este gran mensaje, y esto es importante, ¿sí? A pesar de que tenían este gran mensaje, a pesar de que ellos de manera especial iban a tener estos grandes dones, Jesucristo, hermano, les dice por si acaso que su ministerio debía estar caracterizado por la sencillez. Escucha eso, por la sencillez. Y una vez más, creo que esa es una evidencia de que los que dicen tener muchos dones en nuestra época no son realmente enviados por Cristo. Porque en nuestra época, hermanos, tú te encuentras con todas esas personas las cuales para cumplir su ministerio te ponen un montón de requisitos, ¿sí? Que tengo que viajar en avión, que tengo que llegar a un hotel de tantas estrellas, que tanto tiene que haber en el auditorio, que tanto yo cobro para venir. Pero Jesucristo, hermano, a los verdaderos apóstoles, los cuales tenían este gran mensaje, los cuales tenían esta gran responsabilidad y los cuales verdaderamente tenían estos dones, escucha lo que Jesucristo les va a decir, versículo 3. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Son varias cosas que hablar en este pasaje. Una de ellas, hermano, es de que su ministerio iba a ser un ministerio sencillo. Jesucristo les dice, escuchen muchachos, ustedes no están aquí para buscar su mejor vida ahora o las comodidades que este mundo pueda darles. Su ministerio debe estar enfocado en la sencillez. Sí, los discípulos iban a ir a predicar de lugar a lugar y ellos iban a tener que vivir de las ofrendas voluntarias de aquellos que reciban el evangelio, sin exigir mucho, sin pedir mucho. Incluso Jesucristo mismo aquí los va a llamar a tener un ministerio el cual esté constantemente dependiendo de Dios. Por eso Jesucristo les dice, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Parte del ministerio de estos hombres, hermano, iba a tener que ser aprender a ser dependientes de que Dios les va a proveer lo necesario. Y escucha, hermano, yo por si acaso no creo que Dios haga ricos a sus ministros, etcétera, pero yo sí creo, hermano, que provee lo necesario. Él provee lo necesario y Jesucristo quiere esto. Estos hombres tienen que entender, ustedes enfóquense en lo que yo les he mandado. De manera sencilla, no busquen ustedes estar sumamente preparados en el tema material y ustedes tengan un ministerio el cual sea dependiente de lo que yo les vaya a proveer. Por eso Jesucristo les dice, no tomen nada para el camino. Y en este sentido, hermano, Jesucristo les está llamando a tener sencillez y dependencia, porque Él tiene que proveerles lo necesario. Y escucha, adelantémonos unos capítulos, bastantes capítulos, capítulo 25, al capítulo 22, perdón, versículo 35.
Escucha lo que Jesucristo les va a preguntar a los discípulos y que tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Escucha lo que le dijeron. Ellos dijeron, nada, no nos faltó nada. Ahora, hermano, Jesucristo no promete riquezas, no promete a sus ministros y a sus siervos que van a ser millonarios o algo así, ¿sí? Aunque puede haber alguno verdadero que lo sea, no estoy negando eso. Pero Jesucristo aquí sí les manda, hermanos, algo que toda persona que se dedica al ministerio pastoral o que es llamada por Dios para dedicarse a la predicación debe entender. Dios te ha llamado a una vida sencilla y Dios te ha llamado a una vida dependiente. No estamos aquí buscando ganarnos el mundo, ¿sí? No estamos aquí buscando aprovecharnos de las personas para tener nuestra mejor vida ahora y las mejores comodidades. No, estamos llamados a estar dispuestos a ir muchas veces sin nada si es necesario, confiando en nuestro Señor. Ahora, ahí voy a ser, hermanos, equilibrado porque nuestro pasaje nos dice algo que es muy importante respecto al ministerio de los apóstoles. Algo que también se aplica, por si acaso, hasta nuestros días en el ministerio pastoral. Y es que estos hombres, hermanos, iban a ser dependientes de la provisión de Dios, pero escucha, Dios iba a utilizar instrumentos para proveerles lo necesario. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque sí, Cristo les manda aquí de que sean dependientes y que tengan confianza en que les va a proveer, pero por si acaso no les dice tranquilos, yo les voy a hacer llover maná del cielo como en el Antiguo Testamento, no. Jesucristo aquí les dice, yo voy a proveerles a través de personas, a través de instrumentos que voy a utilizar para esto. Y ahora es muy importante, pero hermanos, lo que hemos visto hace un momento, que estos discípulos por si acaso no iban a estar cobrando aquí por allá, no. Ellos de gracia recibieron y de gracia iban a dar. Y así también de gracia iban a recibir para proveer para sus necesidades. Escucha lo que Jesucristo, para la provisión de sus necesidades, escucha lo que Jesucristo les dice, versículo 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad de allí y de allí salid. Hermano, Jesucristo aquí los llama a confiar en que Dios va a utilizar personas para proveerles lo necesario. Escucha lo que Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 10, versículo 10. Estos mismos hombres, los cuales les dice que no lleven alforja, no lleven espada, no lleven nada. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, capítulo 10 de Mateo, versículo 10. Y ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Jesucristo les dice, tranquilos, yo voy a utilizar a las personas a las cuales ustedes les van a predicar para que ellos sean instrumentos para proveerles. Hermano, creo que eso es importante también en nuestra época. Y creo que este es un equilibrio importante en lo que estamos estudiando el día de hoy, porque si, como he mencionado, estos apóstoles no iban a ir por el mundo cobrando y viviendo como los grandes magnates del evangelio de nuestra época, ¿sí? No iban a hacer eso. Ellos iban a tener un ministerio sencillo, iban a tener un ministerio dependiente, y Cristo, hermano, les dice, yo voy a proveerles a través de instrumentos. Cuando ustedes lleguen a un lugar y los dejen pasar en una casa, está bien, porque el obrero es digno de su salario. Cuando en esa casa les den alimento y les den para proveerles, está bien, porque el obrero es digno de su salario. Hermano, Jesucristo los llama a los discípulos a tener esta dependencia y esta confianza en que Dios les iba a proveer a través de instrumentos. Ahora, eso es importante porque, por si acaso, esto sí es algo que luego se aplica a toda la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia, aquel anciano pastor que gobierna bien la iglesia, especialmente aquellos que se dedican a la enseñanza, son dignos de doble honor, dignos de doble paga, incluso dice el apóstol Pablo en ese pasaje. Porque si bien no estamos en el ministerio por el dinero, si bien no andamos ofreciendo milagros y mensajes por ganancias deshonestas como muchos hacen, Jesucristo le llama a sus discípulos y les dice, muchachos, ustedes tengan un ministerio sencillo y tengan la confianza de que yo les voy a proveer a través de instrumentos. Y hermano, es esa la forma en la que el ministerio cristiano se sostiene.
a través de las contribuciones voluntarias, no coaccionadas, no obligadas, de personas que reciben el Evangelio, que reciben la palabra y que son edificados a través de la predicación. Esa es la forma en la que los apóstoles iban a sostener su ministerio, a través de contribuciones voluntarias de personas que hayan recibido su mensaje, que hayan recibido el Evangelio y que en su momento iban a ser parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, pero aquí también encontramos que Jesucristo les va a llamar a tener un ministerio con ética. Y para eso les voy a rogar que vayan conmigo al capítulo 10 de Lucas, donde una vez más Jesucristo aquí ya no solamente va a mandar a 12, va a mandar a 70 personas. Y en aquí Jesucristo escucha lo que les va a decir, y esto es importante. Y si hubiere, desde el versículo 6 voy a leer, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Pero ahora escucha lo que dice, no os paséis de casa en casa. Hermano, el ministerio va a requerir eso. El ministerio, hermano, no es como la búsqueda de un mejor empleo, ¿sí? O de una mejor posición en diferentes lugares. En el contexto de la academia y de la laboral, muchas veces es así, ¿verdad? Y está bien, por si acaso, no te estoy juzgando. Entonces, eres abogado y te ofrecen tanto salario en esta empresa, y luego tienes otra empresa que te ofrece un mejor salario y mejores condiciones. Y tienes todo el derecho, por si acaso, de elegir, ok, mejor me voy allá, no hay ningún problema. Pero en el ministerio pastoral no es así. No es así. Jesucristo les dice, por si acaso, ustedes llegan a un lugar, predican el Evangelio y una familia los recibe. Los recibe con gran gratitud y generosidad, tanto que les da para sostenerlos. Pero digamos que luego otra familia más adinerada se convierte y esa familia tiene un lugar más cómodo. Los apóstoles, hermanos, iban a tener que ser éticos y no iban a tener que decir, ok, ahora nos conviene ir a predicar allá, ¿sí? No, ellos iban a tener que ser éticos y Jesucristo les dice, donde los reciban, ahí quédense. Y confíen en que yo les voy a proveer a través de instrumentos para lo necesario. Pero no anden de casa en casa buscando a ver a cuántos les pueden sacar. No, no es así el ministerio pastoral. El ministerio pastoral y el ministerio de la predicación debe ser dirigido por la sencillez, por la dependencia y, como he mencionado, por la ética. Y el ministerio, hermano, también tiene que ser realizado con una perspectiva realista. ¿Qué significa una perspectiva realista? Escucha lo que Jesucristo les va a decir, versículo 5. Y esto es especial, hermanos, y para aquellos que quieren dedicarse a la predicación. Y es importante, hermanos, por si acaso también para los hermanos de la iglesia, porque una cosmovisión, un entendimiento realista del ministerio es muy importante. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, aquí, hermano, está el realismo. Hay hermanos, y yo he conocido esto, de que leen los libros de los pastores de la antigüedad, ¿sí? O leen el Nuevo Testamento y encuentras que Pedro predica su primer sermón y se convierte en 3,000. Y mucha gente, hermano, cree que es así. Cree que, wow, yo voy a estudiar en el ministerio y voy a estudiar en el seminario y me van a ordenar, etcétera. Y de un momento a otro, miles se van a convertir, ¿sí? Hermano, eso no es realista. Jesucristo les dice a sus discípulos lo que ellos deben esperar. Ellos deben esperar, hermano, por más de que tienen el mensaje del Evangelio, por más de que, como he mencionado, ellos tenían dones especiales como de milagros y de expulsar demonios, ellos debían ser realistas sabiendo de que van a ser rechazados también. Y esto, como he mencionado, hermanos, no debe sorprenderles a aquellos que se dedican a la predicación, como tampoco a la iglesia. Es normal que haya gente que rechace la palabra, que rechace la predicación. Y Jesucristo les dice eso. Ustedes no esperen y no anden soñando todos los días con grandes avivamientos y grandes movimientos y miles de personas viniendo al Evangelio. Hermano, eso no es realista.
Lo normal, incluso lo que fue normal en la vida de Jesucristo, no fue ser recibido por miles todos los días, sino más bien al contrario, ser rechazado por miles todos los días. A los apóstoles, hermano, esto les va a pasar continuamente. Sí, va a haber momentos especiales por la obra del Espíritu Santo y de Dios en la cuales miles de personas van a llegar al Evangelio, sí. Como también va a haber lugares donde el apóstol Pablo va a llegar a predicar y literalmente lo van a sacar casi muerto, apedreado. ¿O no? Esas dos cosas, hermano, tú ves. Tú ves al apóstol Pedro predicando su primer sermón y miles convirtiéndose, como también ves a Esteban predicando su primer y único sermón y siendo asesinado ese mismo día. Y hermano, ese es un ministerio por si acaso realista. Uno tiene que enfocarse y tiene que tener en mente las consecuencias de a lo que Dios me ha llamado. Dios no me ha llamado por si acaso a ser el más querido de la sociedad, el más aceptado. No. Jesucristo les dice por si acaso, donde quiera que no os recibieren, porque esto les va a pasar. Va a haber lugares en los cuales no los van a recibir. Y esto no debería ser una sorpresa para ustedes, porque ya se los estoy adelantando. Y es más, recuerden lo que Jesucristo les dijo. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo les dijo? Lucas capítulo 6, versículo 26. Escucha lo que Jesucristo les dijo. En cierta manera, hermano, cuando predicas la palabra de manera fiel y encuentras rechazo, encuentras oposición, en cierta manera debes alegrarte. Debes literalmente alegrarte, ¿sí? ¿Por qué? Escucha lo que Cristo les va a decir. Lucas 6, 22, perdón. Bienaventurados seréis cuando los hombres que os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesucristo dice, escucha, la marca de que alguien es un verdadero maestro no es un gran recibimiento de parte de todos, sino más bien el ser aborrecidos, vituperados, difamados, porque eso es lo que hacen con los verdaderos profetas. Y escucha el versículo 26, más bien, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas son los que son bien recibidos por todos. Aquellos que quieren cambiar el mensaje para satisfacer los oídos y los deseos egoístas de sus audiencias. Pero los apóstoles no iban a tener que ser así. Ellos iban a tener que llevar un mensaje que como ya hemos visto esta mañana iba a ser bastante duro y no iba a ser sorpresa de que hubiera mucha gente en la cual los rechace. Hermano, ¿cómo terminó el apóstol Pablo su vida? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas? Ni siquiera yo tengo la cuenta exacta de cuántas iglesias, pero fueron muchas. Después de 30 años de ministerio, el apóstol Pablo está en la cárcel y literalmente dice en 2 Timoteo capítulo 4, todos me han abandonado. Hermano, el ministerio de la predicación debe ser realista, ¿sí? No todos les va a suceder lo de Spurgeon. E incluso si estudias por si acaso la vida de Spurgeon a fondo, vas a encontrar que sufrió mucha oposición. Es más, por eso es que murió bastante joven, por el estrés de todo el odio y la oposición que tenía que sufrir. Hermano, esto es importante, sobre todo en una época que ya sé, los falsos maestros, hermano, andan llenando multitudes, ¿no ve? Eso hacen también los falsos maestros, pero lamentablemente han habido maestros que podemos decir que sí predican el evangelio de verdad, pero que lamentablemente han presentado un estereotipo de ministerio que no es real, no es real. Sobre todo esto se ha dado en los Estados Unidos con sus grandes evangelistas. Evangelistas que tienen un gran presupuesto, van a lugares, contratan un estadio, hacen gran propaganda, se contratan los mejores auditorios, los mejores equipos de sonido, predican a miles de personas porque antes de su predicación igual hay un montón de bandas cristianas que llaman la atención de la gente, predican a miles y luego vuelven a su país y dicen, avivamiento, ¿sí? Miles al Señor se han convertido, pero han hecho un ministerio, hermano, de 1 hora en un lugar, de 2 horas. Ese no iba a ser el ministerio de los apóstoles. La realidad es de que en el ministerio de la predicación, como Jesucristo lo mandó acá,
que iba a ser personas que se iban a dedicar a tiempo completo a predicar en un lugar, buscar que las personas no solamente conozcan el Evangelio, sino que sean afirmadas, confirmadas en el Evangelio. La realidad es que iban a sufrir mucha oposición y Jesucristo les dice, tengan esto muy, muy en mente. ¿Por qué? Porque va a haber lugares donde no los van a recibir. Y ahora, cuando no los reciban, Jesucristo aquí también les da mandamientos de cómo comportarse. ¿Qué tienes que hacer? Deprimirte. Ahora no les voy a negar que realmente causa tristeza y dolor ver personas que no reciben el Evangelio y la palabra, sí causa eso. Pero ¿qué tienes que hacer? Cambiar el mensaje tal vez, mejorar tu tono, mejorar tu retórica, tu oratoria. No estoy diciendo por si acaso, hermanos, que no mejoremos nuestra exposición de la Biblia, está muy bien. Pero ¿qué tienes que hacer? Escucha lo que Cristo les dice, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Cristo les dice, tú les has predicado la verdad y no te reciben, no cambies el mensaje. Déjalos. Déjalos. Eso dice Cristo. Váyanse a otro lugar. Busquen otras personas, a ver si hay otras personas las cuales reciban el Evangelio, reciban este mensaje. Esa es la forma en la que los apóstoles iban a tener que actuar. Esa es la forma en la que el apóstol Pablo actuó en el libro de Hechos. Predicándole a los judíos, intentando convencerlos, mostrándoles en la palabra que Cristo realmente era su Mesías. Y va a llegar el momento en el que el apóstol Pablo literalmente va a hacer esto en el libro de Hechos. Se va a sacudir el polvo de los pies y les va a decir a los judíos, basta, me voy a los gentiles. Me voy a los gentiles porque ustedes son un pueblo de dura cerviz que no quiere recibir el mensaje del Evangelio. Pero, hermanos, con esto quiero añadirle algo, ¿sí? Escucha lo que va a decir Mateo. Una vez más, vamos a Mateo capítulo 10, que es el pasaje paralelo del lugar que estamos estudiando el día de hoy. Porque si bien Jesucristo les dice a los discípulos, ¿sí? Cuando ustedes van a ser rechazados y cuando los rechacen, límpiense el polvo de sus pies y váyanse. Era una expresión de decirles, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y su responsabilidad está sobre sus espaldas, su vida eterna. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, porque rechazar la doctrina de los apóstoles, rechazar, hermanos, el Evangelio, no iba a ser algo que podemos tomarnos a la ligera. Escucha lo que Cristo les va a decir. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesucristo, hermano, les dice a sus discípulos la realidad de los hechos. Y esto, hermanos, es una realidad que tenemos que tener en mente. Cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio verdaderamente se predica, hermanos, como los puritanos decían, las personas o están más cerca del cielo o están más cerca del infierno. Siempre hay esas dos cosas. Si tú estás aquí el día de hoy y estás recibiendo el mensaje de Cristo y del Evangelio, estás más cerca del cielo. Si no lo estás haciendo, estás más cerca del infierno y de una mayor condenación. Escucha lo que Cristo les dice a sus discípulos. Donde no los reciban, donde no reciban este mensaje, el castigo va a ser más duro que el castigo que recibió Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas del castigo de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre desde el cielo. Sí, va a ser más duro. ¿Has leído el capítulo 20 de Apocalipsis? El lago de fuego. Entonces esto no es, los apóstoles aquí, hermano, tenían que tener una visión clara de su ministerio. Su ministerio no era cualquier ministerio. El ministerio de la predicación no es cualquier ministerio, porque o va a resultar en la salvación eterna de los oyentes o en la condenación eterna de los oyentes. Una de dos, siempre va a pasar eso. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 2, que después de predicar el Evangelio siempre hay o un olor grato de vida o un olor de muerte en las personas que escuchan. Siempre hay esos dos resultados. Y Jesucristo les dice, miren, han ido a un lugar, han predicado por un tiempo, no los han recibido, están rechazando el Evangelio, se están comportando como cerdos, como perros, que Jesucristo nos dijo en el Sermón del Monte, que no hay que darles lo sagrado, que no hay que darles las perlas.
entonces Jesucristo dice, abandónenlos, váyanse a otro lugar. Hay más lugares donde predicar el Evangelio. Pero no crean por si acaso de que ese rechazo va a quedar sin castigo. Esas personas van a recibir un castigo más fuerte que el de Sodoma y de Gomorra. Porque, hermanos, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente, porque Dios dice, ¿qué dice? Yo soy fuego consumidor. ¿Has leído Hebreos capítulo 10? Con el Evangelio, hermano, no se juega. El autor de Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante va a decir, aquellos que conociendo la verdad han decidido volverse a su anterior camino, ya para ellos no hay más sacrificio, lo único que pueden esperar es el fuego de un Dios que es fuego consumidor. Escucha, el autor de Hebreos va a decir esto. ¿Cuánto castigo tú crees que merecieron los de Sodoma y Gomorra por ir en contra de la ley de Dios? Un gran castigo, nadie va a negar eso. ¿Cuánto castigo más grande tú crees que van a recibir aquellos que hayan visto la sangre de Cristo como una porquería? Esa es la palabra que utiliza el autor de Hebreos en el idioma original. Porque cuando tú escuchas a Cristo, cuando tú escuchas el Evangelio y lo que Él hizo por ti y no reaccionas, es como si estuvieras diciendo, su sangre no tiene valor, su muerte no tiene valor, su sacrificio no vale nada. ¿Cuánto más castigo crees que vas a recibir? ¿Cuánto más castigo? ¿Tú crees, hermano, que ya mereces castigo? Pararte delante de Dios. ¿Tú crees que una persona ya merece castigo al pararse delante de Dios y que Dios le muestre todos sus pecados? ¿Eso ya merecería un castigo eterno? Sí. ¿Cuánto más castigo que Dios te muestre todos tus pecados y que aparte te diga, yo envié a mi hijo para pagar esos pecados y para ti no tuvo ningún valor? Mi hijo sufrió en esa cruz para pagar los pecados del mundo y tú lo rechazaste. ¿Cuánto más castigo crees que merece esa persona? Y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, por si acaso, su ministerio no va a quedar en el olvido. El ministerio de la predicación de su palabra y de su evangelio va a terminar o en la vida eterna o en la condenación más severa de manera eterna de las personas que rechazan este mensaje. Y eso, hermanos, iba a ser la primera misión de estos apóstoles. Y recalco, la primera misión. Están recién comenzando, siendo entrenados para luego hacer lo que vamos a estudiar en algún momento en el libro de Hechos. Y nuestro pasaje concluye diciendo, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando, esto es importante, el Evangelio. Por eso, hermano, la predicación del reino es la predicación del Evangelio, y sanando también por todas partes. Vamos a orar para terminar, sí. Gracias, Señor, esta noche, este tiempo que nos has dado de predicación. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a poder recibir, asimilar todo lo que se enseña. Eres bueno, Dios mío, y tu misericordia es grande al dejarnos y permitirnos estudiar tu palabra en este lugar. Y te ruego, Dios, porque tú obres y abras nuestros ojos, nuestro entendimiento a tu verdad, a tu evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a entender, Señor, y profundizar más en este tema de los apóstoles y la importancia que ellos tienen para nosotros como el fundamento de la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo en aquellas cosas que tú nos llamas a seguir su ejemplo. Te ruego, Dios, que levantes más hombres que estén dispuestos a tener un ministerio sencillo, dependiente, un ministerio, Señor, sin exigencias. Un ministerio, Dios mío, al cual verdaderamente confíe y dependa de tu provisión y que esté enfocado en la predicación. Y que más allá, Señor, del recibimiento, del rechazo, de las burlas, Señor, o el recibimiento cariñoso que podamos tener de las diferentes personas que reciben tu evangelio, tú, Señor, nos ayudes a ser fieles y a mantenernos firmes en la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.